Saludos cordiales amigos observadores, estamos en una nueva entrega de El Personaje de la Semana. Es un honor dar la atenta bienvenida al antropólogo Carlos Duche. Como en otras oportunidades, vamos a aprender historia de quienes vivieron la historia, conocer detalles de su vida, de sus experiencias, de su sabiduría. En la parte inicial, don Carlitos, el saludo para quienes nos están observando en estos instantes. Muchísimas gracias, tengo el grato honor de estar aquí en la casa del señor Morochito a fin de entablar un pequeño diálogo sobre la situación más que todo cultural de la provincia de Pastaza. Un lindo día a todos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar la entrevista consultándole acerca de su profesión por la que es conocido. Yo, bueno, a usted lo conozco por la gran cantidad de artículos editoriales que se han publicado en Semanario El Observador, donde tengo el agrado de también estar vinculado dentro de la familia. Llegué en el año 2012 y lo primero que me topé, entre otros personajes, son los artículos de Carlitos Duche, el antropólogo Carlos Duche. Bueno, en primera instancia quiero manifestarle que voy a ver desde mi nacimiento. Yo soy de aquí de Pastaza, yo nací en el Cantón Mera hace 70 años. Y cursé mis estudios precisamente en la escuelita de Fray Jacinto Dávila de Mera. El colegio ciclobásico pasé en el TEN en el colegio Juan 23. Luego me trasladé a Ambato al seminario intermisional Pío XII, luego al escolasticado y al noviciado, todo ello, y por fin estuve apto para seguir mi carrera docente. Bueno, desde pequeño me gustó mucho las ciencias sociales. Y en este caso, mi vocación estaba desde el inicio, porque le cuento que cuando yo vivía en Mera, en mi casa tenía un piso altito, y debajo de la casa yo iba coleccionando las piedras a colores cuando iba a la escuela. Yo tenía que caminar 1 kilómetro a la escuela. Iba almacenando las piedritas, iba viendo los cachos de los toros grandotes, las calaveras, todo eso, y tenía ya en mi casa, bajo el piso, un museo, ¿no? Hermoso, porque eso fue mi inclinación desde pequeñito. Eso ha permitido, pues, ya definitivamente, después que seguí el colegio, la universidad, estudiar antropología, porque es una rama en la cual nosotros podemos conocer la historia de la humanidad, ¿no? No solamente del Ecuador, sino del mundo entero, a través de los estudios que hacemos. Antropo, si nos vamos a la raíz etimológica, antropo quiere decir humano, ¿no? Sí. Humano y logos tratado de humano más o menos. Tratado de humano, sí, eso quiere decir. Yo estudié en la Universidad Politécnica Salesiana, hice varios posgrados. En todo caso, eso fue mi vida, ¿no? Y es mi vida, precisamente, la antropología a través de la investigación que he realizado casi durante toda mi vida aquí en el Cantón Pastaza y parte de la Amazonía ecuatoriana. La antropología es bastante amplia, ¿no? Porque integra algunas ciencias. Sí. Psicología, sociología, arqueología. ¿Estoy bien? ¿Quién más? Correcto. Bueno, toda la ciencia del hombre, ¿no? La ciencia del hombre, porque el hombre va trazando a través de su vida la historia, y nosotros definitivamente investigamos los procesos históricos, ¿no? Del pasado y del presente. Uh-huh. Y usted, con ese antecedente de sus conocimientos de antropología, se ha inclinado bastante por la arqueología. Sí, es que la antropología comulga con la arqueología, ¿no? Y también la arqueología comulga con la antropología, ¿no? Están ligadas. Están ligadas ahí para conocer definitivamente el quehacer humano de las épocas precolombinas que han pasado. ¿Existe hasta ahora la carrera de antropología? Sí, naturalmente, sí. En definitiva, de lo que entiendo y de su explicación, la antropología viene siendo como el tronco de un árbol. Y del tronco del árbol sale subramas, ¿no? Entonces ahí viene la arqueología, puede ser la psicología, la sociología, la política también. No sé si está dentro de lo que se estudia. Bueno, lo que se estudia en antropología son una diversidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, antropología urbana, antropología aplicada, antropología cultural, antropología y turismo, antropología e industrias. Es decir, abarca muchos temas en ese sentido, ¿no? Pero las ciencias van entrelazadas entre sí,
Porque el momento que nosotros hacemos excavaciones, por ejemplo, de arqueología, comulga la antropología, comulga la vulcanología, ¿no? Que hicimos aquí en Pastaza, después de conversar, la sociología, es decir, se integran las ramas a fin de hacer un verdadero estudio con ciencias interdisciplinarias en este caso. ¿Cómo fue? ¿Alguien en algún momento le debe haber dicho, usted escuchó sobre la antropología para que se haya inclinado y haya dicho, no, esto es lo mío? Bueno, y verá, yo precisamente tuve la oportunidad de ingresar al magisterio en el 79, pero en el 84-85, en ese periodo, ingresé a trabajar en la Dirección de Educación y gracias al señor Edgar Cajas, quien me dio la oportunidad de insertarme dentro del proceso cultural y nombrarme como jefe del Departamento de Cultura, que se iniciaba recién ese año, el Ministerio de Educación, que abarcaba también cultura, era el Ministerio de Educación y Cultura, y se estructuraron en el país las subsecretarías de cultura. Entonces yo fui el primer director acá de cultura y era un tanto difícil comprender la situación cultural de la provincia, ¿no? En tal virtud, el padre Antonio Capreja me dijo, estudia, hay cómo estudiar la antropología. Entonces me incliné por esa rama para poder servir a la provincia con conceptos y a tecnos científicos en el área de antropología. Nos dijo que estudió en la escuela salesiana, ¿no? Sí, en la Politécnica Salesiana. ¿De qué ciudad? Quito. De Quito. En Quito, sí. ¿Era particular esa institución? Sí, es particular. ¿Cómo se financió los estudios? Bueno, hice un gran esfuerzo haciéndome préstamos con el sueldito que tenía, etcétera, etcétera, para poder... Mucho me gustaba, y yo dije, tengo que estudiar esta rama, tengo que, aunque difícil, es un tanto difícil, ¿no? Pero esa fue mi vocación y digo, cuando uno se pone un empeño, dije, esto es muy lindo, debo triunfar y hacerme un antropólogo del país, pues no. Entonces, en esas consideraciones he luchado duramente para llegar a titularme con eso y hacer varios posgrados que he hecho, ¿no? A fin de ir conociendo más la parte teórica, metodológica, etcétera, con el objeto de hacer investigaciones in situ aquí en la provincia de Pastaza. Es decir, usted ya fue primero profesional en la docencia, nos dijo, ¿no? Sí. Y de ahí estudió antropología, ya de pronto ya tenía una vida o una familia ya formada. Sí, naturalmente. Tuvo el apoyo, la comprensión, porque entiendo que se tuvo que trasladar por varias oportunidades a la capital de la República. Naturalmente, sí. ¿Se fue a vivir allá, tal vez? No, los trabajos fueron muy difíciles porque era semipresencial. Es semipresencial hasta ahora también. Y los trabajos eran bien difíciles. Pero en todo caso, uno se pone el amor a un tema y gracias a Dios tuve la oportunidad de graduarme de antropólogo de la Salesiana en Quito. Ahora, bueno, tenemos las alternativas, la facilidad, ahora ya hay carreras online. Es una situación tan distinta. En nuestro tiempo era difícil seguir la universidad, pues desde aquí de Puyo, ¿no? Para todos los alumnos era tan difícil. Es que el simple traslado era diferente a lo que el traslado. Imagínense, la carretera en ese tiempo era nefasta, toda la situación que pasábamos por el Churicingo, una madrecita, era terrible. En tal virtud, hemos hecho historia y gracias a Dios yo sigo hasta ahora investigando, que es mi vida, esa es mi vida, ¿no? Y mi pasión. Seguirá sí. Adelante hasta que... Hasta el fin de los días, sí. Esa es mi meta y mi objetivo fundamental. No puedo estar sin investigar, pues en el corazón flamea esa bandera grande que es la investigación científica y yo estoy en eso, me gusta. Resultado de esas investigaciones, usted tiene varios libros a su haber, 9, si es que estoy bien en el número. Sí, tengo 9 libros. ¿Nos puede ir contando de cada uno el título y de qué se trata? Bueno, quisiera, antes de los libros, quisiera ver un proyecto de profunda trascendencia dentro del contexto cultural arqueológico de Pastaza. Perfecto. Yo he trabajado 20 años para la estructura del museo. Yo soy el pionero en la estructura del museo etnoarqueológico aquí en Puyo. El museo etnoarqueológico, sí. El que hace pocos años lo renovaron y ya existía hace un tiempo atrás, como comúnmente se conoce en nuestro pueblo, junto al Parque Chiquito. Bueno, para hacer este proyecto, definitivamente yo ya tenía antecedentes porque dentro de mi juventud de estudiante teníamos una finca y
y siempre encontraba hachas de piedra. Entonces yo iba coleccionándolas, buscando las hachas de piedra, y ya tenía una pequeña base, ¿no? En el Cantón Mera. En el Cantón Mera. Y luego de ello que ingresé a la Dirección de Educación y me nombraron ya como director de Cultura, bueno, pues tuve la oportunidad de viajar al interior selvático junto con un gran amigo, el fenecido don Cecita Rabat, don David Gualinga y otros personajes que me llevaron al interior selvático, y ahí había una cerámica desconocida, ¿no? No como la contemporánea. Y dije, esa cerámica es extraordinaria. Bueno, traje algunos pedazos así, y veía que en Quito estaba algunas urnas, una urna funeraria enorme cuando fui al Banco Central del Ecuador, y decía urna funeraria de Pastaza. Yo decía, es imposible que nuestra arqueología salga a otras ciudades, pudiendo nosotros tener un espacio en donde se sinteticen las verdaderas raíces culturales de la provincia de Pastaza. Entonces esa fue mi idea, y tuve la oportunidad de trasladarme a Quito a una reunión de trabajo, y llevando un pequeño bosquejo, yo dije, hay que consolidarle aquí el Museo Arqueológico. Entonces esos fueron mis primeros pasos, que expuse al doctor Juan Solano a fin de que me ayude, ¿no?, direccionándome para hacer este macro plan. Pero era tan difícil, ¿no?, porque dése cuenta, hace 20 años de hablar de un museo era muy difícil. En todo caso, seguimos recolectando. Como hasta ahora. Sí, cerámica, etcétera, etcétera, con la ayuda de las comunidades del interior selvático, hasta que y he compilado bastante cerámica, ¿no? En tal estudio solicité una vez al municipio de Pastaza que por favor me ayudaran con un espacio en donde poder difundir la cerámica. Pero qué difícil, hemos luchado durísimo, ¿no? Porque nadie nos comprendía la magnitud del proyecto. Pero luego nos ayudaron a hacer en la Casa de la Juventud un espacio para el museo. Entonces ahí, bueno, pusimos poco. Hicimos una parte etnográfica en donde se sintetiza pues la praxis cotidiana de las nacionalidades. Hicimos las 7 chocitas, hicimos la cerámica, y al tiempo que ya pudimos coleccionar algunas urnas funerarias, todo ello, pero era difícil hacerle, no en una forma tecnocientífica, ¿no? Pero en todo caso montamos el museo, inauguramos el museo a lo pobre, como se dice. Bueno, éramos felices. Pero lo difícil era realizar este estudio tecnocientífico para conocer de quién son estas representaciones cerámicas, ¿no? Y gracias a la oportunidad que tuve ahí, y con la ayuda de mis compañeros de la Subdirección de Cultura de ese tiempo, llegó un amigo, un francés, Geoffroy de Saint-Lyon, y dijo, Carlos, tú tienes aquí cosas maravillosas. Digo, son hermosas, digo, no, es arqueología, pero no está estudiada. Con él, entonces, comenzamos a sistematizar lo que es el museo, más de 420 piezas que había ese tiempo. Pero también empezamos ya a trabajar en excavaciones arqueológicas, y nos trasladamos a la cuenca del río Pastaza, en donde hicimos varias excavaciones ahí. Y encontramos material cerámico que data de 800.000 años, de culturas precolombinas. No sabemos de quién es todavía. ¿Cuántos años me dice? 800 y 1000 años, de acuerdo a estudios de carbono 14. ¿Se hizo esos estudios? Sí, trabajamos ya con ese tiempo. Qué ya. Bueno. ¿Y dónde se hacen esos análisis? En Francia se trabajó todo eso. Caramba. Entonces, con todos los elementos ya tecnocientíficos, estructuramos el primer libro de arqueología de la provincia de Pastaza, con dataciones de carbono 14. Y es un libro científico, ya trabajado y en ediciones de Sabio Ayala, y difundimos en el 2009 este primer trabajo, y primero y único, titulado Pastaza Precolombino, en donde se sintetiza, además de los estudios que hicimos en la cuenca del río Pastaza, varias excavaciones que hemos hecho aquí en Mera, en el Pindo Mirador y en Puyo. Entonces,
Ese es el primer libro que se ha difundido en el ámbito nacional e internacional, un trabajo maravilloso que va comulgando precisamente con el trabajo del museo. Para hacer todos estos tipos de trabajos, que venga un experto, los análisis, absolutamente todo tiene un costo económico. ¿Cómo hicieron para financiarlo? Bueno, el museo definitivamente primero fue montado a través de un esfuerzo increíble, ¿no? Porque usted sabe que en ese tiempo nosotros dependíamos de la Dirección de Educación, y la Dirección de Educación tenía un presupuesto bien limitante. Como hasta ahora. Como hasta ahora, pues usted sabe, educación y peor cultura, ¿no? El área cultural en todo el ámbito histórico de la provincia y del país ha sido considerada como la última rueda del coche, ¿no? En tal virtud, no teníamos presupuesto para un vuelo, es decir, cero. El Ministerio de Educación a veces nos mandaba, pero una pequeña caridad, ¿no? Para esos trabajos. No teníamos dinero. Ese museo definitivamente es un esfuerzo increíble que hemos hecho, sin presupuestos, sin nada de ello. Pero una vez dije, tenemos que salir adelante, tenemos que sacarle, ¿no?, adelante. Y los hemos sacado adelante, ¿no? Y ahora es un museo reconocido dentro del ámbito nacional e internacional, porque yo también he trabajado tuve la suerte de trabajar con varios amigos de Alemania, por ejemplo, de Francia. Y las personas, los turistas que venían a verme, ¿no?, decían, toma, $5 comprarás esto para el museo. Y yo invertí en el museo. Bueno, yo invertí también dinero en el museo, plata y persona. Sí, estas cosas se hacen plata y persona, en realidad. Todavía están cosas propias mías en el museo que yo he dejado ahí con todo cariño, ¿no? Porque como un legado para la... Como un legado. Y digo, esa es parte de mi vida y yo hice todo el esfuerzo posible por estructurar el museo, que es una obra que ha quedado para las postrimerías y definitivamente se ha constituido, como le dije antes, en un escenario en donde se sintetizan las raíces culturales de la provincia de Pastaza. ¿En la época de qué alcalde fue que se concedió este espacio para el museo? No recuerdo el nombre ahorita, me disculpa. ¿El año más o menos o la década? ¿Serían los años 70, 80? Por ahí más o menos, no recuerdo el nombre ahorita. No hay ningún inconveniente. Bueno, yo le consultaba acerca de sus libros, nos ha dicho uno de ellos. Quisiéramos conocer del resto de sus obras. Bueno, al trabajar ya en el museo también tuve la oportunidad de viajar a varias partes, y un trabajo muy relevante también es la recuperación de los zaparas, ¿no? Yo trabajé 12 años allí. En ese tiempo, en aquella época, en el 88, 89, definitivamente los záparos no afloraban en el ámbito provincial y nacional. Estaban invisibilizados, todo ello. Pero con un trabajo que hicimos intercomunitario, don David Cualinga una vez me dijo, hay una señora que habla otro idioma en Balsaura. ¿Balsaura dónde será? Pero me fue llevando, tuve la oportunidad. Y en verdad, pero de antemano yo ya hice algún estudio sobre un mapa lingüístico de Pastaza y me estudié algunas palabras zaparas, ¿no? Y un día que llegamos a Balsaura, que está a 45 minutos de vuelo, me encontré con la viejita Puruña, Angélica Mokushiwa, y yo le dije algunas palabritas que sabía de zapara. Y ella me dijo, vos sabes mi lengua. Y ahí empezamos el primer enlace, ¿no? Y a comprender que los zaparas todavía estaban viviendo en la comunidad desde Conambo, Pindoyaco, Río Tigre. Y con ella empezamos a recuperar paulatinamente el idioma, precisamente, y algunos cuentos, leyendas, mitos, vocabulario que había recogido desde entonces. Y empezamos el proceso de recuperación y difusión cultural de la nacionalidad zapara. Luego Bartolo Ushigua, un gran líder zapara también, cuando vio los procesos de oficialización de su nacionalidad. Yo trabajé 12 años allá, con varios esfuerzos. ¿En dónde? Con el bloque zapara. Ajá, y se constituyó la nacionalidad. Entonces en ese tiempo ya, qué lindo que era, ¿no? Otra nacionalidad en Pastaza.
Luego en el 2000 hice otro estudio etnolingüístico en la misión dominicana y los primeros mapas de 1534 a 1550 daban a conocer la multidisciplina, o sea, lo múltiple de las naciones que habían aquí en Pastaza. Entonces dije, qué interesante. Y habían así algunas palabras andoas. Ya le digo, bueno, pues todavía ha de haber algunas huellas, algunas raíces de los andoas. Bueno, antiguamente sí sabemos que existía, o al menos me baso en la lectura de la conocida obra Cumandá. Ahí se habla mucho de los záparas y de los andoas. Es más, Cumandá creció con una familia zápara. Ajá, de ahí fue donde por primera vez, esta es una obra ficticia, ¿no? Pero sí, Juan Leumera lo tomó y lo plasmó en sus obras porque escuchó historias relacionadas sí, a esas escuchó porque nunca vino. Bueno, hay algunos desfases en el libro de Cumandá. No es un libro histórico, sí, es un libro ficticio, pero obviamente se tuvo que ver basado en algo que escuchó o le contaron. Ya, en tal virtud viajé desde Canelos para las comunidades hasta Morete Playa. Y desde Chubacocha comprendí que todavía los descendientes vivían allá. Pero en Pucayacu, en la comunidad de Pucayacu, todavía algunas personas hablaban la lengua andoa. Y con ellos comenzamos a trabajar así mismo. Caji me parece que es el nombre de la lengua. Entonces empezamos a trabajar duramente, con las comunidades. Ya se hizo una pequeña directiva y luego de ello empecé a recoger vocabulario de los andoas y un trabajo muy grande es un trabajo bibliográfico también, en donde está la historia de los andoas, los primeros asentamientos en donde estaban ubicados en el 1534 1550, precisamente a través de los mapas etnográficos que existen. En tal virtud trabajamos mucho y se oficializa la nacionalidad, como nacionalidad, los andoas. Paralelo a ello, trabajé en un libro. Perdón, para no irnos de los andoas, porque tengo una inquietud. ¿El idioma de los andoas es ya una lengua muerta o hay alguien que lo esté practicando actualmente de lo que usted conoce? Bueno, el afán para hacer esos trabajos también era una recuperación etnolingüística, que yo empecé primero con los zapados porque en ese tiempo nombramos a los ancianos como maestros de las comunidades, ¿no? En la escuelita tenían 1 hora diaria de zapara. Bueno, es lo fundamental de eso, ¿no? Recuperar y revitalizar no solamente la culturalidad de los pueblos y nacionalidades, sino revitalizar la lengua que ahorita está en proceso de extinción. Entonces, de los Andua, por ejemplo, no he escuchado nunca alguien que hable el idioma. Hay la nacionalidad, hay una presidenta de la nacionalidad incluso, pero que hablan quichua. No he escuchado a ninguna persona que hable Andua. La situación del quichua es una situación impositoria en la provincia de Pastaza. Así es, y eso desconocen y desconocíamos también nosotros. Explícanos un poquito cómo es esto del idioma quichua. Pero terminemos con los andoas. Entonces, el viejito me dijo, ¿Kando es Yajushtushkani? Yo te digo, esto no es quichua, pues. Dice, yo soy andoa. En andoa es Kando es Yajushtushkani. Y yo recopilé con él más de 150 palabritas en andoa. Y él sabía hablar, pues, ¿no? Y algunos sí saben todavía, sí saben. Sí saben. Pero en el Perú todavía están los parlantes andoas, ¿no? Me interesaría hacer unas grabaciones respecto a eso para tenerlo documentado. No sé si es que existe algún trabajo documentado en video, me refiero. Yo tengo el libro, Entonces, yo hice el libro de los andoas. Y eso permitió la oficialización de la nacionalidad andua de Pastaza, porque era bien difícil. Luchamos durísimo para que se oficialice una nacionalidad, la nacionalidad andua, porque no es fácil, ¿no? Son procesos burocráticos incluso, y también engorrosos, y también
sociopolíticos, ¿no? Imagínense el momento que se instaura ya como nacionalidad, tenían que su territorialidad es el propio de ellos, ¿no es cierto? Porque estaban liderando con otros sectores comunitarios. Fue un problema bien grande, ¿no? Pero bueno, se consolida la provincia ya con este trabajo de los Andes, ya con 7 nacionalidades, ¿no? A pesar que los políticos ahora muchos se apropian, ¿no? Dicen, tenemos, dice como que son de ellos 7 nacionalidades, pero definitivamente, ¿qué han hecho por las nacionalidades? Bueno, ahí se consolida. Y también está con Abya Yala, este libro de los Andovas, que está difundido en el mundo entero, porque era algo impactante, ¿no? Más bien en el mundo es conocido y aquí Sí, lo desconocemos aquí mucho. está desconocido, sí. Y he visto que en varias universidades del mundo entero están los libros míos. Y tengo muchas llamadas, muchos trabajos que hemos hecho con otras personas, porque varias personalidades, varios antropólogos, arqueólogos que son mis amigos en el exterior, coadyuvamos información, ¿no? Dentro del ámbito internacional, porque en las grandes bibliotecas también hay la historia de Pastaza, de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Me han mandado fotos de los Aushiris, es increíble que tengo varios documentos interesantísimos, ¿no? ¿Aushiris? Sí, de los Aushiris de Pastaza. ¿Eso es una tribu? ¿O? Tribus de este tipo no hay. Tribus es algo peyorativo con lo que se Ya. trabaja. ¿Ayllus? ¿No? ¿Es una Tampoco palabra hay. mejor? Dentro de la Constitución tenemos nacionalidades. Ya, entonces la que usted menciona es Es una nacionalidad que no ha sido reconocida. extinta casi ya aquí. Ah, ya. Hay algunas nacionalidades que están extintas Coangos, aquí. por ejemplo, también es una nacionalidad extinta. Por ejemplo, los gayes que estaban acá, creo que están viviendo todavía en Pacayacu. O sea, hay que estudiar lo nuestro, la historicidad, para comprender quiénes fuimos, ¿no? Cómo estamos y a dónde vamos. En realidad que Eso hace mucha fascinante. falta. En los procesos educativos, lastimosamente, no tenemos nada de la historia escrita por sus protagonistas, porque es otra historia la que estamos nosotros viviendo. Sí, en realidad que si nos detenemos es fascinante. Hace un tiempo atrás conversé con un señor de la provincia del Napo. Igual dijo que estaba trabajando en el rescate del idioma ancestral, una nueva nacionalidad, que el idioma se llamaba Silipano. No sé si usted ha escuchado en algún momento. Y estaban encontrando igual cerámicas, arqueologías. Un asunto fascinante porque con todo esto la lectura que tengo es que al haber, imagínense, en un territorio como el nuestro, algunas raíces lingüísticas, quiere decir que antiguamente la Amazonía ecuatoriana tiene que haber sido mucho más poblada de lo que es ahora. O sea, no hemos descubierto, pero quizás hubo una civilización, hubo un imperio, debe haber vestigios que hay muchísimo por investigar, incluso hay poquísima investigación arqueológica, de hecho, más bien los arqueólogos se han ido a otras partes del mundo, al Asia, al África, pero en lo que es Latinoamérica y en la Amazonía hay un montón de cosas aún por hacer y descubrir, don Carlitos. Bueno, nosotros hemos hecho aquí investigaciones en el ámbito arqueológico, excavaciones acá, científicas, y precisamente, como usted dice, grandes civilizaciones estuvieron aquí presentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos las excavaciones de arqueología acá en la Moravia y encontramos vestigios de 1500 antes del presente. Pero no solamente eso, cuando trabajamos con los botánicos hicimos un trabajo excepcional, ¿no? En donde se analizaron las piedras que molían y encontramos el consumo del cacao fino de aroma. Estoy hablando de 1500 antes del presente. 1500 años atrás. Aquí en la Moravia, ¿no? Y cacao fino de aroma. El cacao fino de aroma es nuestro. ¿No viene ese de la costa? No, se fue de aquí para allá, sí. Lo ¿Qué más contrario. encontramos ahí? El consumo de el melloco, porque en esa época ya hicieron una comercialización con la sierra. El melloco es de la sierra, ¿no? Eso mismo le iba a Entonces, decir. es falso lo que dice a veces la historia, que hicieron, dice ya en la evangelización, el camino Baños Puyo. No es así. El camino ya estaba trazado, y no solamente de aquí hasta Baños, comercializaron en Quito, en la costa, y vinieron por el Pastaza, el camino natural de las civilizaciones que fueron allá.
Entonces, A través de trueques, seguramente, a ¿no? través de trueques. Entonces es importante, mire usted, conocer los vestigios históricos para definir. El cacao, imagínense, todos pensamos que era de la costa, pero es auténtico de aquí. En Zamora se encontró de 5.000 años de antes el consumo del cacao. 5.000 años antes de Cristo o 5.000 años. AP. Ah, correcto. También hicimos excavaciones acá en la circunvalación y ahí también encontramos, es más antiguo, 3.500 antes del presente. Había un fogón grande. Por el fogón pensamos que era un asentamiento arqueológico en el 2011. En el 2013 hicimos excavaciones allá en el Pambay y encontramos los primeros vestigios de las culturas de los hombres precolombinos que tienen una datación de 3.500 atrás, antes del presente, toda datación con carbono 14. Las viviendas ancestrales, fue hermoso, un encuentro latinoamericano precioso de las viviendas. La una medimos que medía 11 por 17, es grande, ovaladas, es una maloca. Maloca. Sí, es una maloca preciosa. Maloca es lo que usted nos está contando, una vivienda con una figura ovalada, con un huevito. Sí, de 11 por 17, es grande. Más o menos me estoy imaginando como en Sarayaku hay una sede a lo que se llega y ovalada así, mismo, ¿no es cierto? Pero esas son casas precolombinas. Mire usted la etnoarquitectura. Y ahí se puede trasladarse al presente. ¿Cómo hicieron las viviendas? No? Los postes, las huellas de los postes son de 20 a 25 centímetros de diámetro. Y tuvimos la suerte de encontrar un poste todavía vivo, que no se había podido, ¿no? Eso está en el Instituto de Patrimonio Cultural. Es decir, hemos hecho grandes investigaciones, todo está sintetizado y en libros, y precisamente tuvimos el tercer encuentro internacional de arqueología, en donde fue difundido los trabajos que hicimos aquí en Pastaza, con las evidencias que tenemos, ¿no? En tal virtud de la historia cuenta que estaban con taparrabos la gente aquí, y era falso, ¿no? Porque tenían grandes vestidos de algodón aquí, de llanchama. O sea, es una farsa, dicen que estaban con taparrabos. Grandes caminantes, porque también encontramos un pequeño utensilio llamado yita, ¿no? En donde almacenaban la coca para los grandes recorridos que hacían de aquí de la Amazonía a la sierra. Entonces, ¿había cultivos de coca aquí? Sí, claro. Ese es un consumo mundial. Bueno, yo en Bolivia sé que lo consumen hasta ahora incluso, pero bueno, en Ecuador creo que es prohibido. Pero yo estoy hablando de 3.500 atrás. Ahí no había esa prohibición y se lo consumía de manera natural, que es permitido en países como Bolivia. Claro, ese es una planta sagrada. La coca es una planta sagrada. Las hojas, sagrada, ¿no? Se le arranca las hojas de coca y se le mastica y eso dice que dan una energía. Dentro de los enterramientos que hemos estudiado acá, la coca, el arbolito de coca le sembraban cuando enterraban en el suelo, en la mitad del ombligo, ¿no? Para que la coca nazca ahí, ¿no? Porque la coca tiene el poder de transformarse, de transformar al hombre en otras dimensiones cósmicas, ¿no? Entonces, esta parte también de la muerte, ¿no? Usted muere y se transforma en otras dimensiones cósmicas, ¿no? Fascinante. Es hermoso, ¿no? Eso hemos encontrado aquí en Pastaza. Medio parecido a la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca también es una bebida sagrada que las personas que han vivido esas experiencias, y a lo mejor usted también con su amplia trayectoria, cuentan historias fascinantes luego de una ceremonia con ayahuasca, que se trasladan a otras dimensiones, que pueden conversar con seres, que ven tecnología, incluso me han dicho, que ven la figura de la anaconda, que le habla a las plantas, a los árboles. No sé si no tiene alguna anécdota que contarnos respecto a la ayahuasca. Bueno, yo he tomado algunas veces, ¿no? Y como antropólogo era imperante conocer qué mismo es, ¿no? La ayahuasca. Entonces hay que hacerlo también la praxis. Por supuesto. He tomado la ayahuasca en varias veces y asimismo me he trasladado a otras dimensiones, ¿no? La dimensionalidad diferente en donde usted comulga con la naturaleza, ¿no? En ese enfoque biocentrista, ¿no? El hombre, cultura y naturaleza es una sola. Somos una sola. Porque la alegría, la tristeza, ¿a dónde vuelve? A la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. En tal virtud lastimosamente la ciencia nos divide. Y el momento que nos divide la ciencia, el hombre por un lado,
la cultura por otro lado, la naturaleza por otro lado, nos hace un divorcio cruel cuando nosotros somos naturaleza. Todos somos uno. Sí, somos naturaleza. Incluso somos todos hechos con polvos de estrella, porque la composición del cuerpo es oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Claro. El mismo material con el que está hecho las estrellas. Entonces, me fascina este aspecto de esa trascendencia, ¿no? Ese enfoque biocentrista que tiene Sarayaku, ¿no? Y lo que los mestizos no podemos comprender es eso, ¿no? Sarayaku, ¿qué dice? El causa y sacha. Todo es una sola. Los espíritus están allá, ¿no? Nuestras cascadas son sagradas. Viva, sí. Significa, ¿no? Toda la selva es viva, todos somos una sola, ¿no? Ese es un enfoque biocentrista hermoso, ¿no? Una antropología del corazonar. Si nosotros pudiéramos comprender esto, ¿no? El mundo sería diferente. Comprender que en la cascada vive un espíritu, es un espíritu, que las plantas tienen espiritualidad, ¿no es cierto? En tal virtud, nosotros viviríamos diferente a lo que estamos viviendo ahora con las contaminaciones inmensas que tenemos. Entonces, allá tendríamos que irnos nosotros, ¿no? A comprender, pero definitivamente como nuestras culturas, nosotros hemos estado con una cultura de poder homogeneizante en la situación educativa, ¿no? Materialista, nos desvinculamos de la parte espiritual. En tal virtud, el mundo está muy fragmentado en esa situación y debemos comprender entonces que este enfoque que están viviendo los Sarayaku, ese enfoque tiene que tener todo el mundo, es esencial. Y eso está a través de la mitología, ¿no? También escribí un libro de mitología, hermoso. ¿Mitología ecuatoriana? Mitología de pastas. Mitología, pastas. Eso sí no me la sabía. No sabía que había mitología dentro de la provincia de Pastaza. O sea, bueno, de lo que usted me dice mitología, a mí se me viene a la mente, así como la mitología egipcia, la mitología griega, mitología romana con dioses. Eso es lo que se me viene a la mente. No sé si estamos... Existen aquí algunas clases de mitos, ¿no? Los mitos cosmogónicos, los mitos teológicos. Es decir, la mitología de Pastaza, me refiero yo que es la más rica casi del oriente ecuatoriano, ¿no? Hay mitos genesicos hermosos. Bueno, pero me voy además conversando en personas lindas. Es fascinante todo lo que nos describe. Y justamente ese es el objetivo de este segmento, el personaje de la semana, aprender historia de quienes vivieron historia. Y definitivamente con el señor Carlitos Duche es una persona que conoce, nos está hablando de cosas fascinantes, nos remonta a la historia, nos hace abrir los ojos a conocimientos que están ahí, pero que vean, no hemos sabido, ni siquiera los que han nacido aquí, ni los que vivimos años de acá, pero que existen. Esto de los mitos me quedo yo bastante interesado, fascinado. Quisiera aprender un poco más y seguramente alguien que nos está viendo también les va a advertir esta curiosidad. ¿Dónde podemos acceder a esta información? Bueno, mis libros están en Ayala, lastimosamente están por allá. Pero hay mitos hermosos. Voy a contarle un pequeñito. Por favor. Porque los mitos también se materializan y se corporalizan a través de la realidad. Porque los mitos son construcciones socioculturales que permiten conocer lo trascendente. Esos son los mitos, ¿no? Y a través de los mitos vamos consolidando la historicidad de los pueblos. Así es. A ver, vamos aclarando y a ver si estamos coincidiendo en los conceptos. La gente piensa que mito es una mentira. Y el concepto que yo tengo de mito, según lo que me han enseñado en mis estudios de filosofía, mito es un símbolo. Estamos bien. Entonces, mitología se refiere a la lógica de los símbolos, en este caso de un pueblo. Sí. Estamos correctos en los conceptos. Entonces, tenga la gentileza, cuéntenos el mito que nos iba a narrar. Usted dice de los símbolos. La nueva concepción del ser humano es el hombre, no es el homo simbólico, es el homo simbólicos. Nosotros somos llenos de signos. Bueno, ese mito es así. Voy a contar en síntesis, no literalmente. Antiguamente dice, es un mito geneásico, es decir, de creación. Antiguamente dice que aquí en la Amazonía no había nada. Me refiero a Pastaza. No había absolutamente. Sino que dice, 30 piedras aparecieron en la arena y cayeron en el agua y se transformaron en hombres. Esas 30 piedras.
pero como estaban solo hombres, ¿cómo dice vamos a procrear el mundo? Entonces 15 de ellas se transformaron en mujeres. En eso no tenían absolutamente nada, solo un desierto. Aparece una mujer bella llamada Ailpagayan Supaiwarmi, la diosa de la creación. Dijo, ustedes no tengan pena, yo voy a trabajar, dijo. Entonces empezó con su obra maravillosa a crear la selva, a crear los animales y todos los seres vivientes que existen aquí en la provincia de Pastaza. Entonces los hombres comenzaron a hacer ya sus chocitas, todo ello. Y dice que la señora de tanto trabajar se cansó demasiado porque hizo mucho y se fue a descansar. ¿En dónde? En Ilopungo, más abajo de Unión Base. Ahí están dos orificios, en donde en el lado derecho se ingresó su marido, Ailpagayan Supaiwarmi, y la esposa en el lado izquierdo. Son las dualidades que existen, ¿no? Y ahí está viviendo, pero un día saldrán porque saben de antemano que el hombre irá destruyendo su obra creadora. Maravilloso, es maravilloso. Entonces, dije, ¿cómo? Y lo pongo, están, dice, los dos edificios, ¿de dónde están viviendo ellos? Con mis amigos conversando con un anciano quichua que vivía ahí, dijo, hágame conocer, pues digo, este mito me contaron en el río Rotuno, es decir, en la cuenca de Bobonaza, a unos 25 minutos de vuelo. Y con el señor, dice, vamos, te indico, ahí están los edificios. Entonces me voy, pero es un lugar sagrado. Ahí están los edificios. Y a veces las tardes grita, ¿no? Del edificio en donde está viviendo aún, ¿no? Esa parte es un lugar sagrado. Está viviendo la Génesis, la diosa de la Génesis, de la creación de Pastaza. Ahí existe un hermoso petrolífero al frente y dos cascadas al ladito, Uarmi y Cari, ¿no? Ese es un lugar sagrado, en donde definitivamente está olvidado, ¿no? Porque aquí, a más de los trabajos pocos que se han hecho en patrimonio, disculpe que vaya ya, ¿no? Sí, Pero estamos definitivamente el patrimonio de Pastaza, me refiero al patrimonio. Yo quisiera preguntarle a usted, al público, ¿cuáles y cuántos son los patrimonios naturales que tenemos en Pastaza? Una buena pregunta. Cero. ¿No? ¿Cuáles de estos patrimonios tienen una salvaguardia? Este sitio debe ser patrimonial de nosotros, pero no hay. Todos hablan del turismo, pero el turismo también tiene un enfoque materializado. Cuando hicimos un análisis en la universidad sobre el turismo de Pastaza, es definitivamente, bueno, por un lado es extraordinario lo que tenemos, ¿no? Pero por otro lado, si nos vamos al enfoque cultural antropológico, definitivamente han tomado las caras y las pinturas de los indígenas para exponerles en vitrinas de Quito, Guayaquil, Cuenca, para decir, esta es Pastaza, pintados la cara, ¿no? Y en algunos periódicos decían, vengan y visiten a los últimos reproductores de cabeza, por no decir a los señores chuaras, mire usted, cómo se trata definitivamente al turismo aquí en Pastaza, ¿no? Sensacionalista, Sensacionalismo ¿no? Los terrible. reductores de cabezas. Pues, imagínense, venga a conocer a los hombres desnudos, dice de la Amazonía, por decir a los guaguarani, cómo nos ultrajan, ¿no? ¿Cómo nos por utilizan? esa situación de la colonialidad del poder, en las cuales han construido políticas demagógicas que definitivamente desmienten la realidad cultural de una provincia que es la más grande del país. Bueno, y usted nos dice que no es cierto que andaban desnudos o con taparrabos. Me da la idea, y usted me va a decir si estoy acertado. Una vez vi una foto, está la foto en el Centro de Difusión Cultural, de una foto antigua, y las personas nativas de aquel entonces están vestidas como una especie como de túnica. Bueno, aquí tenían talleres de algodón, tenían la yancham con sus procesos, son espirituales, todo eso. ¿Esto es antes de la colonia, de lo que nos está contando? Sí, tengo un estudio de los vestidos originarios, no solamente de Pastaza, sino de la Amazonía ecuatoriana, muy hermoso. Entonces, mire usted, si nosotros trabajamos en este espacio con un turismo cultural, me refiero que no hay nada aquí en Pastaza, definitivamente vamos a revitalizar estos sectores sagrados, ¿no? En otros países están haciendo eso, pero aquí en Pastaza, que tenemos
Verá, Maravilloso. toponímicos en la cuenca del Bonaza, trabajé yo más de 80 toponímicos de lugares sagrados. Tenga la gentileza, ¿qué es toponímicos? Toponímicos son los sectores que pusieron los hombres para identificar un sector. Ejemplo, Puyo. ¿Qué es Puyo? Neblina. Ya. ¿No es cierto? El Rosario Yacu, pasó un fraile dominicano y se acuerda que los dominicanos tienen un rosario colgado así, grandote, sí. se le cayó en el río y le pusieron Rosario Yacu. Esos son los toponímicos, hermosos. Y hay lugares sagrados lindos, pero dígame usted, ¿cuáles son los lugares sagrados que toca revitalizar? Entonces, no hay un mapa cultural, turístico de esta naturaleza. Por otro lado, verá, los talleres que hacen para los guías turísticos, definitivamente no tratan de estos temas nuestros, no tratan de estos temas de antropología, de arqueología, porque los promotores turísticos deberían constituirse en aquellos, ¿no? Para que coadyuven al fortalecimiento y a los procesos de recuperación y revitalización cultural de la provincia, ¿no? Eso hace mucha falta en Pastaza. Y hablarnos otro idioma, ¿no? Y lastimosamente sí le voy a decir, aquí no hay foros. ¿Cuándo usted ha escuchado un foro antropológico? Nunca. Nunca. La Casa de la Cultura debe hacer estos trabajos, ¿no? Debe hacer esos trabajos. Entonces, estamos huérfanos. Sí, no hay nada de eso. No hay investigación. No hay magno proyectos culturales, ¿no? Ahorita. Más se dedican solo a organizar eventos. Solo eventos, para justificar los ingresos que tienen. Pero la investigación tenemos cosas maravillosas. Las grandes etnografías aquí de Pastaza, ¿no? Yo he trabajado varias veces, pero hace falta más. Pero la Casa de Cultura definitivamente cero. No hay trabajos imperantes que me digan cuáles son los proyectos trascendentes que trasciendan, ¿no? En turismo, ¿cuáles son los proyectos trascendentes aquí? No, nos falta planificadores. Y desde que el señor Tello hizo el tobogán, el parque acuático, definitivamente no hay un magno proyecto trascendente, ¿no? Que permita brillar con luz propia el turismo, pero un turismo más humano, en donde no se divulga solamente la parte material, sino el patrimonio inmaterial que tenemos, el patrimonio natural que tenemos, ¿no? El patrimonio espiritual que tenemos. ¿Dónde está eso? Definitivamente tenemos que encauzar nuevamente y trazar políticas ya de veras que permitan el reforzamiento de nosotros, la recuperación, la difusión para llegar a una verdadera interculturalidad. Y hablando de interculturalidad, definitivamente aquí nadie habla de interculturalidad, pero le voy a dar una muestra fehaciente nacional que cuando no se comulga la parte intercultural dentro de los procesos político-administrativos, definitivamente el país se encuentra negado, ¿no? Y negando a la otredad. Ejemplo, hoy tenemos el paro que se hizo, hay que sacar conclusiones buenas. Hay que analizarlo. Mire, el paro trascendió, ¿no? Ya no son los 500 años de resistencia, ¿no? Sino eso ya pasó. Ahora tenemos otras cosas, ¿no? La insurgencia simbólica, lo que es de la otredad, está aflorando hoy. Mire el paro. Si el paro es una consecuencia de lo que no existió diálogos interculturales, definitivamente. Hoy, las nacionalidades del pueblo dijo, bueno, gobierno, tú no dialogas con nosotros. Entonces, ¿qué hizo? ¿Un paro nacional para qué? Para poder dialogar. Mire, el diálogo intercultural. Ahora están haciendo las mesas de trabajo. ¿Por qué no hicieron antes eso? Porque la política nacional, las políticas provinciales también, no tienen esa esencia de decir, bueno, planifiquemos con los otros. Porque la planificación viene desde un eje dominante. Yo planifico y ustedes obedecen, ¿no? Aquí todas las instituciones debemos hacer planificaciones interculturales. Y le voy a decir, bueno, el gobierno está haciendo ahora diálogos interculturales, ¿no es cierto? Interculturales quiere decir entre culturas, ¿verdad? Así debería ser, pero así no se lo aplica. Así debe ser. No está bien entendido incluso. No está bien entendido. Aquí no existe trabajos interculturales, definitivamente. Verá, la gran muestra es de esa. Vamos a los monumentos de la Y. Sí conoces el cierto. Por supuesto, es un colono que está saludando con un indígena, un nativo. No hubo nunca un diálogo intercultural. Yo precisamente saqué un editorial
en El Observador, diciendo cuál es la situación nefasta de este monumento. A ver, explíquenos ahora. Bueno, mira, el monumento que está puesto ahorita en el Parque José Garcés Pérez, donde es el museo, no quiere decir absolutamente, es increíble que se hagan esas cosas honradamente. Ahí que debía ir, ser un preámbulo de la situación del museo, ¿no? Pero no hay nada. Pues no entiendo yo. No tampoco. se entiende, ha puesto una señora ahí, dice que es la Pachamama. Están tergiversando hasta la conceptualidad mítica de Pachamama. Es decir, es un absurdo cruel. Es una quimera para sí, mí. Sí, sí. A mi percepción era una quimera. Mire, porque tratándose del museo, de la sala, es una antesala para el museo, debe irse, consolidarse allí un gran petroglifo, ¿no? Una urna funeraria hermosa, porque las urnas funerarias son policromadas, porque es la antesala del museo, señor, pues. Y mire usted, ¿cómo hay un divorcio tan cruel en ese sentido, no? ¿Por qué no nos invitan a nosotros? ¿Por qué no invitan al pueblo, no solamente a nosotros, no? Hagamos esto, ¿qué les parece? Todo esto, entonces, el momento que pasa una carretera, ¿no? Pasa por donde va, pero van destruyendo el patrimonio natural, porque los urgus, es decir, las lomitas que hay, son sagradas. Ahí están los espíritus. En las lagunas vive Ingaro, los espíritus del agua que precautelan la vida. Es decir, así hace este mapa, ¿no?, de patrimonio natural, de espiritual, hace mucha falta. Llega una carretera, se acabó. Hice un estudio precisamente de Canelos. El momento que llegó la carretera de Canelos, se destruyó las identidades de Canelos. ¿En qué sentido? Las chocitas abiertas, con los carros ya llegaban varias gentes no deseables, iban cogiendo de sus ollitas, sus cosas. Mire, tocó cambiar la arquitectura. Claro, pues, ya pusieron puertas, eso antiguamente no había. Pues, no había. Entonces, ¿cómo se cambia? Y no hay nada de ello. Es decir, toca hacer un trabajo técnico, pero definitivamente esos aspectos del patrimonio material, del patrimonio natural, del patrimonio inmaterial. ¿Cuántos patrimonios tenemos acá materiales? No desconozco. Todos conocemos. Otra de las consideraciones, he hecho un trabajo extraordinario en el arte rupestre, en los petroglifos de Pastaza, ¿no? Los petroglifos de Pastaza son hermosos, ¿no? El petroglifo de Río Puyo es hermoso, pero están todos botados. Nadie se interesado en hacer un proyecto, ¿no? Son proyectos de deberes turísticos que debemos atraer. No se está aprovechando absolutamente. Entonces tengo varios estudios hice un gran estudio de arte rupestre, ¿no? Para ir poco a poco, por lo menos, diciendo, por favor, no destruyen, porque tenemos un patrimonio material e inmaterial en los petroglifos extraordinario. Y esa era mi página. Lo vamos a hacer. Bueno, vemos que hay bastante desconocimiento y bastante desinterés también, porque hablando del monumento que usted dice en el Parque José Garcés Pérez, no hace falta ser una persona erudita para darse cuenta que lo que está ahí instalado no transmite absolutamente nada. Yo, cuando recién instalaron, hice la consulta respectiva a 2 o 3 autoridades del municipio con los que tengo contacto, y no sabían qué quiere decir, no sabían lo que significa, lo que representa, absolutamente nada. Entonces sí hay muchísimas cosas por hacer. Yo creo que este tipo de temas deben ser tomadas en cuenta en la coyuntura, en el contexto que estamos viviendo, porque ya se acercan unas elecciones, estamos ya a puertas de un proceso electoral. De hecho, ayer hubo ya la proclamación de los candidatos y algunos no saben ni qué proponer. Y ahí hay una gran oportunidad, no solo por un interés político, sino también por un interés político, porque si hacemos un buen trabajo, un buen proyecto turístico enfocado en estos temas que son importantes y que no son tomados en cuenta a veces por desconocimiento, pues ahí tendrían una buena plataforma, una buena propuesta para también exponer ante el público y ser tomados en cuenta electoralmente. Naturalmente, no solamente en el área cultural, no. Yo pienso que los ejes de trabajo de los diferentes partidos políticos deben tener propuestas, deben tener macroproyectos. Vamos allá a los macroproyectos. Allá vamos. En ese sentido quisiera hacer un llamado, ¿no? Con el objeto de que su trabajo ya sea diferente, ¿no? Le digo lo siguiente. Una ciudad tiene formas identitarias.
una forma identitaria, ¿cuál sería? Tener un consejo, el edificio me refiero, el edificio del Consejo Provincial. Usted llega a una ciudad enorme, pues, pero aquí no tenemos ni edificio. Ni edificio. Creo que es arrendado donde actualmente... Entonces, vamos, yo no estoy en contra de nadie, ¿no? Sino que me duele que no existen macroproyectos, ¿no? Ni siquiera el edificio del Consejo Provincial. Mire usted, siendo una provincia petrolera, debemos tener, o sea, son situaciones identitarias. Me voy allá, ¿no es cierto? La gobernación o total. La gobernación. Una casa. Sí, es decir, entonces nos hace falta macroproyectos. En turismo, ¿no? Trabajar grandes teleféricos, por ejemplo, de Quilo a Cumandá, ahora que es el puente hermoso, ¿no es cierto? Acá en la vía Arajuno, hermoso, el teleférico más grande del Ecuador. Entonces vamos a traer el turismo de esta naturaleza. No estar empeñado en hacer obras pequeñitas. Ya cambiemos la situación ideológica, vamos a hacer macroproyectos, ¿no? ¿Qué sería bueno ahí? Ver personas o hacer talleres, ¿no? De los mejores proyectos que se pueden estructurar en la provincia, de diferente índole, ¿no es cierto? Vamos a hacer con eso. Pero ellos se agarran 4 o 5 personas, vamos a hacer esto. Por eso la situación no trasciende en la provincia, porque no tenemos macroproyectos. O si no, dígame cuál es el macroproyecto de Pastaza. No conocemos. No conocemos, ¿verdad? No existe. Y esto, y vale la pena decir uno, que estos ensayos que se hace aquí a nivel de radio, televisión, prensa, etcétera, definitivamente tienen que replicarse. Aquí no hay foros, no hay nada. Seguimos contaminando los ríos, ¿no es cierto? Es decir, debemos trabajar en eso. Macroproyectos, pero ya no proyectos pequeños, ¿no es cierto?, de esa naturaleza. Vea, la carretera, por ejemplo, la Copataza asfaltada, sería lindísimo, porque de Copataza ya se puede irse al Perú con embarcaciones más grandes para la comercialización de los productos. Es decir, macroproyectos grandes para poder vislumbrar en el horizonte nacional la provincia de Pastaza. Eso nos hace mucha falta. Tiene toda la razón. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Ecuador, amazónico desde siempre y para siempre, pero no tenemos ni siquiera acceso al río Amazonas. Naturalmente. Que yo sepa. Y nos llenamos de boca los políticos, pero todo el mundo dice, el Ministerio de Turismo no. Tenemos las 7 nacionalidades. Pero mire, los grandes escenarios de las nacionalidades, hermosas lagunas, hermosos ríos adentro. Pero ellos han servido ¿para qué? Ellos no son empresarios, ¿no? No son nada. Ellos han servido únicamente, a excepción de algunos, ¿no? Únicamente para prestar parte de su cultura, para decir, eso somos nosotros, ¿no? Pero son los otros. Hace falta políticas. Y decimos que estamos con turismos comunitarios. Yo no les veo comunitarios en ese sentido. Son muy pocos. En tal virtud tenemos que manejar diferentemente hasta los discursos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un discurso de apropiación cuando decimos mis indígenas, mis nacionalidades. ¿Acaso que ellos son nosotros? Si digo, entonces, allá vamos, ¿no? Cambiamos de discursos. ¿Qué vamos a hacer entonces en turismo por las nacionalidades? Traer gente de países que se lleven el dinero a ellos y no un turismo real, porque no hay dinero para apoyar en infraestructura turística en el interior, ¿no? Y yo he visto con ojos de profunda tristeza que aquí los espacios turísticos, por ejemplo, están puro hueco las carreteras y dicen, no, como es privado, hay que se muera. No hay ese esfuerzo, ¿no?, de trabajar entre lo público y lo privado. Y es imperante que nosotros, con esta nueva situación política, tenemos hacer estos trabajos de profunda connotación a fin de cambiar los destinos de Pastaza. Definitivamente Pastaza no es un destino turístico. Muy bien, los comentarios, los criterios muy oportunos, y hay una gran tarea pendiente para los políticos que quieren venir a gobernarnos en los próximos años. Fascinante la conversación con el señor Carlitos Duche. Estamos en el tiempo previsto para esta entrevista. Yo creo que tendremos que invitarle para una segunda parte, seguir conversando en este o en otros espacios, porque definitivamente gente con su gran acervo de conocimiento es necesario difundir, documentar, que quede esto para el legado, para el estudio, para la inspiración de las nuevas generaciones que vendrán a tomar la posta. En la parte final quisiera que nos exprese un mensaje justamente al público que nos observa, sobre todo a los jóvenes. Bueno, desearía pues que los lugares que tenemos, estos lugares tan impresionantes como es de arqueología, las excavaciones que les estaba diciendo, definitivamente se difunda a través de los organismos competentes, ¿no? Hacer un llamado a la Casa de la Cultura para que ya se deje de
hacer esas cositas, pero vayamos adelante con foros, ¿no? Con grandes simposios nacionales. No solo organizar eventos y fiestas sí, y nada conciertos. más de eso, ¿no? Solo eso. Y estructurar proyectos trascendentes, ¿no? Que vayan, que traspasen la historicidad. Por otro lado, hacer un llamado, Ministerio de todos los que vengan, que tengan que ver en turismo, ¿no? Ministerio del Turismo, del Consejo para el Ministerio del Turismo, definitivamente para mantener una reunión a fin de estructurar un proyecto que permita la recuperación del patrimonio natural que no hay, del patrimonio espiritual que tenemos, de los grandes toponímicos que van a ser, y del turismo cultural me refiero, ¿no? Que definitivamente no hay ningún trabajo de esta naturaleza, ¿no? Y decir que definitivamente Pastaza, la provincia más grande del país, definitivamente abarca en su seno una gran riqueza cultural, una gran riqueza natural, y que definitivamente los trabajadores políticos que van a venir, que por favor, no se olviden de hacer grandes proyectos, pero que tengan un tinte especial de interculturalidad, a fin de que no se transformen en poderes hegemónicos, ¿no? Desde arriba para darles a los de abajo. Que cambie ya la situación. Tiene que ser transversal. Tiene que ser transversal, ¿cierto? Si yo voy a hacer una carretera, debe estar ahí los aspectos culturales, patrimoniales, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer un parque, deben ahí ser concebidos el pensamiento de las nacionalidades, pues. ¿Cómo voy yo a hacer las 7 nacionalidades sin consultar a ellos? Es un atropello que estamos haciendo. Esos cambios tienen que existir, ¿no? Y que definitivamente nosotros, ¿no? Me refiero a los profesionales, estamos listos para coadyuvar, porque definitivamente yo no tengo ningún interés político de ninguna naturaleza y tampoco pues ser un ente negativo en las administraciones. Muchísimas gracias al antropólogo Carlos Duche por su presencia en el personaje de la semana, aprendiendo historia de quienes vivieron la historia. A nuestros amigos observadores, gracias por su comparecencia y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenos días.